Os doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar sobre las 8 fases del EMDR. Yo soy Grecia de Jesús y soy psicóloga sanitaria. Si queréis conocer más sobre mí, podéis entrar en mi página web greciadejesús.com. ¿Cuáles son las fases del EMDR? O bueno, antes de comenzar, ¿qué es el EMDR? EMDR significa desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares y se llama así por sus siglas en inglés. Se trata de un tipo de terapia psicológica que se utiliza para trabajar con traumas. Este tipo de trabajo, esta terapia, tiene 8 fases, que serían las siguientes. La primera fase es la planificación y la elaboración de la historia clínica. La segunda fase sería la preparación. La tercera sería la evaluación del recuerdo. La cuarta, la desensibilización y el reprocesamiento. La quinta, la instalación. La sexta, la exploración del cuerpo. La séptima, el cierre. Y la octava, la última, sería la reevaluación. Vamos a empezar por la primera fase. Si lo recordamos, la primera fase es la planificación y la historia clínica. En esta fase se realiza mediante una entrevista clínica una evaluación del problema, se realiza un análisis del caso. Es muy importante abordar y recabar información sobre la problemática que nos está trayendo el paciente a consulta y analizar cuáles son los antecedentes, cuál es el problema específico y cuáles son las consecuencias que le causa esa problemática a nuestro paciente. Es muy importante realizar una temporalización, detectar cuándo empezó el problema, a qué se lo achaca, etc. Realizar un buen análisis en este punto y una buena historia clínica en la que podamos recoger los datos biográficos de la vida de esta persona. En la segunda fase vamos a entrar en la preparación. ¿En qué sentido? Necesitamos preparar al paciente para entrar en este proceso terapéutico. Por tanto, le vamos a ayudar a adquirir herramientas para autorregularse, es decir, esta persona debe aprender técnicas específicas para ser capaz de regular sus propias emociones. Esto lo haremos mediante técnicas de relajación, mediante meditaciones, lo que necesite el paciente para tener una buena caja de herramientas que pueda utilizar a lo largo del proceso. También es importante que podamos explicarles, un buen momento para explicarle exactamente en qué consiste este proceso y cómo se va a actuar, cómo se va a evolucionar, qué es lo que podemos esperar de este proceso y de esta técnica. Y le advertimos de todo lo que sea necesario para que pueda prepararse de forma adecuada y adaptativa. La tercera fase sería la evaluación del recuerdo. Aquí vamos a identificar distintos elementos del recuerdo que vamos a procesar, del recuerdo con el que vamos a trabajar. Importante, estamos trabajando traumas, así que vamos a recordar una situación, un evento que represente una escena traumática para esta persona. ¿Qué elementos son importantes aquí? La imagen, es decir, tenemos que tener una imagen del recuerdo y para ello le vamos a pedir cuál es la peor imagen de ese recuerdo, de ese episodio. Otro elemento sería las creencias negativas. ¿Qué creencias negativas tienes sobre ti mismo cuando ves esta imagen? Por otro lado, también vamos a pedirle las creencias positivas o una creencia positiva. ¿Qué creencia positiva de ti mismo te gustaría tener cuando ves esta imagen?
Por otro lado, vamos a identificar también las emociones que están relacionadas con este evento y las sensaciones físicas. También vamos a utilizar dos medidas: la validez de la creencia positiva, que sería la VOC, y también las unidades subjetivas de malestar, que sería la SUD. La VOC sería una escala del 1 al 7, en la que le vamos a preguntar al paciente cuánto de cierta cree la creencia positiva que ha elegido, siendo 1 nada cierta y siendo 7 muy cierta. Luego, con respecto a la SUD, vamos a evaluar el nivel de perturbación que siente esta persona con respecto a esa imagen que vamos a evocar. La escala iría del 1 al 10, siendo 1 nada de perturbación o neutral y siendo 10 muy perturbador, lo máximo que podemos aguantar. Estas escalas, estas medidas van a ser muy importantes en la fase de reprocesamiento y de desensibilización. También en la 5, cuando hacemos la instalación del recuerdo positivo, de la creencia positiva. Ya pasamos a la fase 4 de desensibilización y reprocesamiento. Aquí vamos a empezar a utilizar la estimulación bilateral. Es un buen momento para empezar a utilizar las metáforas, como por ejemplo la metáfora del tren. A lo largo del proceso, a lo largo de la estimulación bilateralizada, vamos a ir como en un tren, vamos sentados y vamos observando el paisaje, cómo pasa y dejándolo pasar. Lo observamos. Va a haber también momentos en los que podamos sentir que estamos en un túnel. Aquí vamos a sentir lo que llamamos abreacciones, que serían respuestas emocionales o físicas muy intensas. Serían etapas en las que, si fuéramos en un tren, esas etapas corresponderían con los túneles. Esperamos a que pase. Va a pasar de tarde o temprano. No nos asustemos aquí porque no estamos evocándole nada nuevo al paciente, sino que siempre van a ser cosas que esta persona ya tenga en la mente y las va a estar exteriorizando. Por tanto, se trata de una etapa en la que podemos comenzar utilizando este tipo de metáforas y transmitiéndole al paciente que siempre y cuando identifique que lo que estamos haciendo no es tolerable, puede pedirnos parar, haciendo la señal de stop o diciendo stop directamente, y ahí paramos. Entonces, vamos a empezar con tandas de movimientos oculares que van de 28 a 30. Una de las formas de hacer estimulación bilateralizada es mediante los dedos, de esta forma. Las tandas serían de 28 a 30. Vamos a terminar de reprocesar cuando la SUD sea igual a 0, es decir, que el nivel de perturbación sea igual a 0. Si no lo conseguimos, por lo menos tenemos que conseguir que el canal de memoria ya sea neutral, es decir, que cognitivamente no tenga recuerdos negativos, sino que empiece ya a transmitirnos ideas o pensamientos neutrales o positivos. En la fase 5 de instalación vamos a proceder a instalar la creencia positiva. Por tanto, vamos a evaluar con el paciente si la creencia positiva que habíamos identificado al principio sigue siendo coherente, sigue siendo positiva, o sería más adecuado buscar otro tipo de creencia. Cuando ya lo tenemos, empezamos a trabajar con ello. Nos ponemos en mente a la vez la imagen y la creencia positiva y vamos reprocesando mediante la estimulación bilateral, y vamos a parar, vamos a pasar a la siguiente fase cuando ya esa creencia positiva, esa VOC, sea totalmente cierta, es decir, esté en un 7.
En la fase 6 de exploración del cuerpo vamos a realizar un escáner corporal y vamos a evaluar cómo siente en el cuerpo esa creencia positiva. Si las sensaciones son neutrales o positivas, entonces realizaremos una tanda de estimulación bilateral de 8 a 10 movimientos. Y vamos a instaurar ese recuerdo, esa creencia positiva y a cerrar el reprocesamiento. En la fase de cierre evaluamos cómo se siente la persona. Podemos realizar alguna técnica de autorregulación con él, alguna visualización, meditación, y le preguntamos qué es lo que se lleva. Le advertimos que en los siguientes días pueden aparecer distintos recuerdos, le pedimos que vaya anotando absolutamente todo. En la fase 8 de reevaluación evaluamos cómo se nota la persona, evaluamos sus sensaciones físicas, sus emociones cuando recuerda la imagen y si lo vemos necesario y tenemos que volver a utilizar la estimulación bilateral, volvemos a la fase 4 para reprocesar nuevamente. Estas serían las fases de forma bastante general. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto por aquí. Recordad que si queréis conocer más sobre mí podéis entrar en mi página web greciadejesús.com. Muchísimas gracias y muy buen día.